Hoy, en Regiones y Departamentos, relatos de nuestra identidad. Un zanjón, un cacique y una historia que siempre fue hacia adelante. De españoles, bodegueros y bolivianos, Guaymallén. El relato de un pueblo cantado con la profundidad de los versos de Tejada Gómez. Maipú, encrucijada de dos pasiones. La bodega de Mendoza y una cruzada celeste que es un clásico. Además, el patrimonio natural y cultural, verdadero capital de la ciudad de Mendoza. Hola, bienvenidos. Aquí comienza el quinto capítulo de Regiones y Departamentos, relatos de nuestra identidad. Hoy conoceremos la sociedad de Maipú, turismo y cultura de la ciudad de Mendoza y la historia de Guaymallén. Durante la época colonial, Guaymallén tuvo un importante crecimiento y urbanización. Bodegueros y agricultores ayudaron a consolidar económicamente el departamento, permitiéndole obtener autonomía de la ciudad capital. Durante la segunda mitad del siglo XX, el aporte de la inmigración boliviana colaboró significativamente en la conformación de la identidad del departamento. Hombres extraños a la vera de un canal. Bien pudo ser esta la descripción de uno de los tantos españoles al llegar al valle de Huentota. Esos hombres eran los huarpes, habitantes de las dos orillas del cacique Guaymallén. Precisamente los huarpes estaban instalados en la zona de Dorrego, en la zona de San José y en la zona de Pedro Molino. Habían distintas familias huarpes y el cacique Guaymalle era uno de los que vivía, ¿no es cierto?, en la zona de... Hay toda una confusión con respecto al nombre del departamento, porque la gente se cree que el nombre del departamento tiene que ver con el cacique Guaymalle, pero en realidad tiene que ver con el nombre de una acequia. El nombre de una acequia que se llamaba Guaymallén, que quería decir, ¿no es cierto?, tierra de ciénagas. Los recién llegados del viejo mundo continuaron por el Zanjón un poco más hacia el sur, para adentrarse en la zona que se conocía como el Infiernillo. Y allí se quedaron los españoles, en ese infiernillo que hoy es Dorrego y San Francisco del Monte. Guaymallén era una zona muy irrigada. Cuando pensamos en ciénagas no tenemos que pensar en arenas movedizas, sino en una zona con mucho verde, con muchas pasturas, porque el agua estaba muy superficial y había mucha agua. Entonces era el lugar ideal, ¿no es cierto?, para que se criara ganado. El poblado al que habían llegado aquellos hombres siguiendo el Zanjón había dejado atrás sus límites breves. La tierra daba sus frutos, mujeres y hombres se hacían madres y padres. La comunidad se hacía cada vez más grande y la autonomía administrativa de la ciudad de Mendoza se volvía una necesidad que fue demanda. Así, en 1858, el pueblo se hace departamento bajo el gobierno de don Juan Cornelio Moyano. San José era la antigua cabecera. San José eran los arrabales de la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza tenía dos arrabales importantes. Uno era La Chimba, que hoy conocemos como Las Heras, y otro San José. San José tenía inclusive una capilla, y estaba el famoso Hospital de San Antonio, que después se va a trasladar, pero el Hospital de San Antonio, el Hospital de los Betlemitas, estaba en San José. Así que San José es un distrito antiguo, un distrito importante. La primera sede de la delegación municipal fue San José, antes de trasladarse a Villanueva hacia 1898, cuando se crea la Villanueva. Siendo intendente de Guaymallén, don Emilio Moyano Aguirre, se fundó el núcleo poblacional conocido como Villanueva. La llegada del ferrocarril, llamado del Estado en ese momento, tuvo una importancia muy grande porque permitió unir esa vía con la que ya existía del ferrocarril trasandino. A partir de entonces, los trenes salían de la estación del ferrocarril del Estado en San José, retrocedían, digamos, hacia el este y tomaban ese ramal que formaba un triángulo, que pronto nosotros lo hicimos cancha de fútbol, por supuesto, y yo recuerdo, a partir del año 1944, pasaban los trenes de carga y de pasajeros hacia Chile por ahí. Eso fue sumamente importante. Ahora se está tratando de reactivar esa vía ferroviaria bioceánica y fue lamentable el abandono que se hizo de los ferrocarriles, especialmente en la década del 90, porque
quienes tuvimos la oportunidad de hacer ese viaje a Chile en ferrocarril, no sabíamos qué admirar más, si el paisaje fantástico de la montaña o el ingenio y la habilidad del hombre que pudo tender vías y llevar ferrocarril hasta Chile. El 21 de abril de 1929 en Guaymallén se encendía una luz que el tiempo se encargaría de extender por toda Sudamérica. Armando Tejada Gómez nace en la Medialuna, en un hogar muy humilde, con una madre muy trabajadora, que luchaba por mantener sus hijos y que les dio poca formación tradicional, es decir, prácticamente no fueron a la escuela. Le gustaba decir que era un descendiente directo de los huarpes y le encantaba decir que con su tarea de vendedor de diarios, de canillita, había niños canillitas en esa época, o de ilustrador de botas, descubrió un día una biblioteca barrial en Pedro Molina y entró un poco para guarecerse de la intemperie. Y quien estaba a cargo de la biblioteca le facilita y le da los libros para que se entretenga y descubre una gran pasión por la lectura que ya no va a dejar más y que empieza a escribir desde muy temprana edad y que se consagra con su obra literaria, con una temática también marcada fuertemente por lo social y por la injusticia que él ha vivido muy de cerca. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Tejada Gómez, como su amigo Pablo Neruda, fue la voz del cambio. Junto a Oscar Matus, Mercedes Sosa y Eduardo Aragón, inscribió su nombre en 1963 en la creación del movimiento del nuevo cancionero. Canción para mi América escribe la primera página del cancionero que hará debutar a Mercedes en Cosquín y que Daniel Biglietti hará conocer por todo el continente al grabarla en su disco Hombres de Nuestra Tierra. Justamente en relación con estas dos notas destacadas de la poesía de Armando Tejada Gómez, es decir, el sentido americanista y social de su poesía, hay una anécdota que siempre me gusta mucho referir porque prueba la trascendencia continental que alcanzó, una trascendencia que no fue solamente un éxito a nivel de intelectuales, sino que sus obras llegaron a hacerse carne en el pueblo americano. Al respecto, refiere Ángel Bustelo que en una ocasión estaban Armando Tejada Gómez y él en la Plaza de la Revolución en Cuba, en un acto en el que comenzó a escucharse la canción Con Todos, letra de Armando Tejada Gómez, y todo el público presente coreó entusiastamente las estrofas de esta canción. Fue tal la emoción que Armando sintió que no atinó a unir él también su voz, y entonces uno de los cubanos que estaba a su lado lo codeó y le dijo: oye, ¿por qué no cantas nuestro himno nacional? Eso muestra hasta qué punto se sentía esa canción Con Todos, que habla de la hermandad de todos los países latinoamericanos, hasta qué punto, digo, había arraigado en el pueblo cubano hasta el punto de hacerla suya.